Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Manuel Agosín, distinguido y prestigiado académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tú fuiste decano muchos años de la FEN. Fui decano entre el año 2010 y el 2018. Dos periodos. Dos periodos, efectivamente. Manuel, la idea de esta conversación es que podamos interactuar respecto a y saber tu acercamiento, tu posición, de lo que debiera ocurrir en las semanas que vienen. Vienen semanas intensas en el ámbito económico-financiero, porque estamos en plena negociación del salario mínimo entre el gobierno, la CUT y todos los demás actores involucrados. Bueno, los empresarios generalmente no aparecen en la primera foto, pero están ahí también, ¿no? Exacto. Y la ley de presupuesto 2021, que debiera ingresar luego, donde se debieran ya ver nítidamente las reasignaciones, los distintos focos vinculados con la crisis económica en que estamos en plena pandemia, ¿cierto? Manuel, Exacto. ¿te parece que partamos primero de tu visión respecto de lo que debiera ocurrir el salario mínimo? Con el salario mínimo, yo te quiero al tiro preguntar, ¿está Chile, el empresariado chileno y Chile como sistema preparado para aumentar, a tu entender, para aumentar aproximadamente un 30% el salario mínimo, que es lo que muchas voces dicen, que el salario mínimo debiera estar por sobre el nivel de la pobreza, por lo mismo no puede ser menos de 400.000 pesos? Y hoy día son 320.500, si no me equivoco. Sí, ¿Estamos en sí. condiciones, a tu entender? Yo mismo tengo un trabajo en que digo que una de las maneras de salir de la pandemia, de los efectos económicos de la pandemia, es aumentar el salario mínimo. Ahora, yo no sé si lo haría en este momento. O sea, todavía estamos lejos de salir de la pandemia. O sea, incluso hoy día he visto noticias de que hay rebrotes en Europa, en España especialmente, y temores de que va a venir una segunda ola. Nosotros estamos en la primera ola y estamos lejos de estar al otro lado del problema. Y además ya tenemos un desempleo, el INE siempre lo subestima, dice 13,1%, yo veo más 18%. Si uno calcula, incluye a a los que están desilusionados y se han retirado a la fuerza de trabajo por no poder encontrar empleo, y seguramente que vamos a terminar por sobre el 20% de la fuerza de trabajo. Entonces, en un escenario como ese, yo no empezaría con el aumento del salario mínimo. Yo lo he planteado en algunos trabajos y en algunos seminarios online, seminarios webinars que le llaman, de que es una buena idea pensar en aumentos en el salario mínimo como una manera de recuperar el nivel de la demanda. Yo estaría totalmente de acuerdo con la CUT que los salarios que se están pagando hoy día no son salarios dignos, ni están siquiera a nivel de la línea de la pobreza. Entonces, obviamente que eso hay que cambiarlo en Chile y eso debe ser parte del pacto social, que debe incluir muchos otros elementos, pero este es un elemento del pacto social para que podamos seguir conviviendo en sociedad. O sea, no podemos tener compatriotas que están en situaciones tan desmedradas y tan vulnerables como la de muchas personas que están ganando el salario mínimo. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero no lo haría ahora, de entrada, con esos Pero niveles. dos preguntas respecto de eso, Manuel. ¿Cuál es, Sí. a tu entender, la cantidad sobre la cual hay que apuntar?
los Bueno, 400.000 pesos que menciona la hablado, CUT. yo había hablado en algunos webinars y en un trabajo que me publicó una revista del Instituto de Estudios Internacionales de 400.000 pesos. O sea, me parece que es una buena cifra en términos reales, porque si no lo hacemos ahora y lo hacemos el próximo año, ya los 400.000 pesos van a ser menos en términos reales. Claro, Eh, ahí van a ser 400 más el IPC, pero para seguir con la línea, ¿cierto? claro, Pero, exacto. pero Manuel, ¿cuándo? Porque esto de que no es el momento es No, como una ¿cuándo? cosa que Cuando uno escucha tengamos, mucho. Y te acuerdas tú que en el estallido social muchos empresarios dijeron yo no voy a pagar en mi empresa menos de 500.000 pesos, que eso bueno, es como el delta. pero Y algunas empresas no, tomaron esa medida, otras esperaron la señal de la no, autoridad, después vino la pandemia y ahí sigue esperando el salario mínimo en menos, más abajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuándo? no, yo no estoy, yo pienso que primero hay que recuperar algo del empleo. Incluso lo puedo mostrar gráficamente, he hecho algunos trabajos con un poquito de análisis económico. Sería una lástima que por subir el salario nos quedáramos con un desempleo del 10%, por ejemplo. Sería una pena. El desempleo, a lo que los economistas llamamos la tasa natural en Chile, es más o menos el 6%. Es muy difícil bajar el desempleo al 6% con las realidades de la economía chilena, de personas que tienen muy pocas destrezas, muy poca capacitación y demandas de trabajo para gente que tiene más capacitación. No sé, hay un desfase entre oferta y demanda y eso hace que continuemos con un desempleo, incluso en años buenos, un desempleo que es muy difícil bajarlo al 6, pero del 20 al 6 hay un gran trayecto. Entonces, yo no es que crea que hay que postergarlo indefinidamente. Yo haría un plan de salida con metas de cuánto tiene que estar el desempleo para empezar a pensar en el aumento, para implementar un aumento en el salario mínimo. Yo creo que es una buena idea. Pero me temo que en este momento, y en el momento que salgamos de la pandemia, que falta mucho todavía, eso va a conspirar contra el empleo y eso sería terrible, porque no solo vamos a tener desempleo, los puestos de empleo han disminuido. O sea, tú tienes que, hay muchas quiebras de empresas, a pesar de los créditos, con garantía del FOGAPE, a pesar de muchas cosas, todos los días en el periódico salen nuevas empresas que han quebrado, que no van a seguir produciendo. Entonces va a haber mucha gente detrás de pocos empleos. Y eso es muy serio. Ahora, creo, como digo, que un pacto social que incluya algunas otras cosas como las pensiones, la salud, el empleo juvenil, el empleo y también la relajación de algunas de las restricciones que ponen los sindicatos a la flexibilidad laboral. O sea, eso es muy importante. O sea, un paquete completo, como lo hicieron los suecos en su momento, los noruegos, que tienen, ¿cómo se llama?, que tienen instituciones del mercado del trabajo que favorecen la protección del ingreso de las personas y no la protección del empleo, del puesto de empleo. El mejoramiento de los seguros de cesantía, capacitaciones que sirvan de verdad y no como las que tenemos en Chile que no sirven para nada o para poco. Qué sé yo. Hay muchos elementos que tienen que entrar en ese. Y tú ves que esté el ambiente y sea el momento de este acuerdo, gran acuerdo social. Bueno, yo pienso que al presidente Piñera se lo ha empujado bastante desde que llegó al poder y ha transigido muchas cosas que para él debe haber costado mucho hacerlo. Ahora, si los empresarios van a tener mucho que ver con esto. Los empresarios deberían estar promoviendo
un nuevo pacto social, con mejores salarios, con mejores prestaciones. Hay mucho trabajo informal en Chile. Se estima entre 30 y 40%, nadie sabe a ciencia cierta, pero hay muchas empresas que trabajan en negro, muchas personas que no cotizan en la seguridad social, no cotizan ni en la ISAPRE, ni en el INP, nada, o sea que no cotizan en la AFP, o bueno, ese es un problema serio, que también hay que abordarlo en el contrato social. O sea, la formalización de las empresas que están fuera, no tienen acceso al crédito, que, como digo, no pagan el salario mínimo a los trabajadores. Metiéndome al INE descubrí que hay un gráfico de gente ocupada y un 50% de las personas, de acuerdo a ese gráfico, gana menos de 400.000 pesos. Eso es imposible. O sea, aquí hay ingresos no declarados. Por cierto que son muy bajos los ingresos, pero no puede ser que el 50% gane menos de 400.000 pesos. Eso es imposible. O sea, nadie sabe bien esa cola de la distribución del empleo. La ocupación informal de la La economía, ¿no? El ámbito informal. que no se informa, que es informal y no se informa, y que nadie sabe ni cuántos son, ni cuánto ganan, etcétera. Y eso debiera ser parte de un pacto social, de un acuerdo social, el incorporar a ese mundo informal. Absolutamente, absolutamente. Y ahora, ya que los empresarios aparentemente están más, que están más dispuestos al diálogo, bueno, es un buen momento para empezar eso. Pero yo no pondría sobre la mesa de entrada, diría que sí, que es un objetivo de mediano plazo, 1 o 2 años. Pero no ahora de entrada, porque de entrada estamos muy golpeados, en una economía muy golpeada y empobrecida. Vámonos a esta economía golpeada, año 2021, el presupuesto. Unas semanas más tiene que el gobierno presentar la ley de presupuesto para el año que viene. ¿Qué es lo que tú prospectas para esa, y incluso más, qué podría sugerirle al gobierno en cuanto a prioridades, reenfoque de recursos en una economía que está chantada, ¿cierto? Que está deprimida, donde hay un gran esfuerzo fiscal para apoyar a empresas y personas que están sin ingresos? Sí, obviamente que ese va a ser el foco del presupuesto. Ahora hay un acuerdo nacional no sé, de junio, en que el gasto extra que se haga este año para ayudar a las personas afectadas por la pandemia y los gastos que se hagan para la recuperación tienen que sumar un máximo de 12.000 millones de dólares. Yo creo que el gobierno va a tener que mantenerse dentro de ese marco. Eso le provee un marco al gobierno para trabajar. Puede ser que no alcance, y si no alcance vamos a tener un déficit muy grande. Ya el déficit probablemente va a estar, no sé, cercano al 10% o superar el 10% del PIB, lo que es normal. O sea, en una situación tan terrible como la que estamos viviendo, no podemos pensar de que el gobierno no va a tener un déficit tremendo. Y no tiene que asustarse. O sea, ese es el grave problema del ministro de Hacienda, que se pasa asustando del déficit. Entonces, si se asusta, no va a hacer la pega. Hay cosas que debían haberse hecho durante ahora, este año, que no se han hecho. Mucha gente se ha quedado sin ingresos y sin apoyos estatales porque la autoridad no ha querido usar los recursos.
los recursos que el Congreso le suministró. Le dijo, mire, usted tiene una bolsa de 12.000 millones de dólares, que es el número que salió de este grupo de economistas que convocó la presidenta del Consejo Médico, del Colegio. del Colegio Médico, y también nosotros, un grupo de economistas de la Chile la Católica, llegamos a cifras muy parecidas. Proponíamos 15.000 millones, bueno, ellos propusieron 12, 5% del PIB. Yo lo calculé a precios del año pasado, si lo hubiera calculado a dólar de hoy, me quedo con 12. Pero esta es la misma cifra, 5% del PIB. Y ¿cómo se llama? Y eso se aprobó, lo aprobó el Congreso. Después el gobierno llamó a un grupo más amplio de economistas que se plegaron, economistas un grupo donde habían economistas más de Chile Vamos, ¿no es cierto? Y eso el Congreso finalmente lo aprobó, los 12.000 millones. Ahora, ese es el marco que le da para moverse en cuanto a gastos. De otra manera va a tener que reasignar gastos para poder apoyar la creación de empleo. Tiene que apoyar la creación de empleo, la creación de nuevas empresas. Yo creo que ese es el desafío más grande, es tratar de rearmar lo que se desarmó este año. O sea, tienen que haber nuevas empresas, tienen que aparecer. Y para eso se van a necesitar subsidios, se van a necesitar mucha plata, mucha plata. Y esto no es un problema chileno solamente, es un problema mundial en este momento. Y nosotros, los países en desarrollo, somos los que estamos más golpeados en este asunto, porque no podemos emitir moneda convertible. Estados Unidos puede gastar todo lo que quiere porque echa a andar la máquina y todo el mundo quiere dólares. Nosotros estamos en otra situación. Chile es dentro de los países en desarrollo, países no desarrollados, o de ingreso medio, llamémoslo. Chile es uno de los países que está mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una situación fiscal bastante controlada. Hemos tenido déficit en los últimos 8 o 10 años, que es desafortunado, pero así ha sido. Pero no nos hemos excedido demasiado en los niveles de deuda. Los niveles de deuda chilenos son bajos. Entonces todavía tenemos espacio para endeudarnos más. Y tenemos los 12.000 millones del Fondo Soberano, que ahora deben estar en 9.000, porque ya nos gastamos algo. Yo creo que ese va a ser el gran desafío, ¿no? Del ministro de Hacienda y de su equipo. Esa era la conversación que queríamos tener contigo, pistas, luces de lo que viene. Bueno, va a haber subsidio al empleo, o sea, eso es indudable que el subsidio al empleo van a haber buenos subsidios al empleo. Yo recomendaría además depreciación instantánea para las empresas que inviertan. O sea, todo lo que se invierta va a gasto corriente, no se deprecia en 10 años, sino que una empresa gasta tanto, bueno, o sea, le conviene gastar ahora. Todas esas son medidas para gastar ahora. Lo que se claro, necesita. en la línea de que tú mencionas que hace falta crear empresas, recrear empresas, porque lo más difícil cuando una empresa está en chileno de espalda al loro es pararla. Es más difícil incluso a veces que fundarla, ¿no? Desde cero. Claro, y hay algunas que desaparecieron. Entonces hay que volver a recrear el tejido productivo que está deshilachado, por así decirlo. Claro. Y yo creo que para eso se necesitan subsidios a la creación de empresas, subsidios a la inversión, que pueden tomar la forma de la depreciación instantánea o acelerada,
prefiero la instantánea en este momento. O sea que todos los gastos que se hagan para invertir sean considerados como gastos corrientes. Van directo a disminuir impuestos. Y subsidio al empleo. Eso es absolutamente indispensable. El subsidio al empleo va a ser muy importante. Luego las mujeres han sido muy golpeadas por esto. Porque las mujeres además con esta... Nosotros tenemos una cultura, bueno, no sé si llamarla machista, sí, machista, donde la mujer lleva la casa y si los niños no pueden ir al colegio, ya no puede salir a trabajar. Entonces hay mujeres que se han retirado en la fuerza de trabajo y eso disminuye los ingresos del hogar en forma dramática. Entonces, ¿cómo recuperar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, que venía mejorando? Chile tiene una de las más bajas de América Latina. Entonces ahí, bueno, las guarderías infantiles, el cuidado de los niños más grandes, que los jóvenes que salen del colegio de 12 a 15 años, que tengan algún lado donde ir, que no sea ir a meterse con la droga o qué sé yo qué. Los municipios van a tener que tener un rol muy importante acá. Entonces, y eso tiene que ser apuntalado por el Estado. Los municipios no tienen recursos propios prácticamente. Mucho trabajo por hacer. Entonces, Mucho trabajo. le haremos seguimiento. En unas semanas más te volveremos a invitar para que le hagamos seguimiento a todos estos temas, Manuel. Bueno, muchas gracias por esta invitación y encantado de compartir con ustedes cuando ustedes lo consideren conveniente. Gracias, Manuel Agosín. Nos vemos. Chao. Chao.